diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Estoy listo, Espíritu Santo, para que uses mi vida como un instrumento. Señor, concédeme la gracia, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para bendecir al pueblo por medio de tu palabra. Tu palabra es bendita. Te ruego que por medio de esa palabra tú bendigas a cada uno de nosotros. Que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, que podamos entender que fuimos diseñados para comer eternamente del árbol de la vida. Así fue y es y será tu voluntad. Aún tu palabra dice que en la eternidad que viene al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Ahora permite que nuestro espíritu pueda ser saturado por esta palabra. Nuestra alma pueda ser saturada por tu palabra. Y que esa bendición y esa llenura pueda verse reflejada aún en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, en nuestra apariencia. Esa santidad que tiene tu palabra, que produce tu palabra, pueda verse reflejada, Señor, en todo nuestro ser. Echo fuera toda obra del diablo. Echo fuera toda perturbación maligna. Echo fuera por el poder de la palabra. No espíritu inmundo, no espíritu contrario. Lanzo fuera, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por la comunidad de ángeles que están alrededor de nosotros. Gracias por los ángeles que están alrededor de mí. Y Señor, en este altar acompañándome en esta tarde. Gracias por mandarnos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a titular el mensaje de esta tarde: diseñados para comer el árbol de vida. Amén. En una ocasión atrás, unos domingos atrás, ya hablamos un poquito sobre este tema, pero hoy voy a dar este tema, pero lo voy a ampliar de una manera más profunda todavía. Amén. Diseñados para comer el árbol de vida. Bien, la voluntad de Dios, hermanos, según la revelación de este texto, la voluntad de Dios desde el principio fue para con nosotros los seres humanos que nosotros comiéramos eternamente del árbol de la vida. Amén. Así fuimos diseñados. No para andar comiendo cualquier cosa de la tierra, y estoy hablando en términos espirituales. Amén. Y también se puede aplicar en términos físicos. Fuimos diseñados para comer eternamente del árbol de vida. Hoy, el ser humano, en lugar de que disponga en su corazón a comer del árbol de la vida, se la pasa comiendo de muchas cosas que oye. Cuando digo comiendo, me estoy refiriendo a lo que entra a tu alma, a lo que entra a tu espíritu. Amén. Y mire que llenamos nuestra alma, saturamos nuestra alma de muchas cosas que el mundo ofrece por los medios de comunicación, como la televisión, la radio, revistas, libros, internet. Estamos comiendo, hermanos, diariamente estamos comiendo cosas que para las cuales no fuimos diseñados que nosotros comeríamos. La Biblia dice que espiritualmente el hombre fue diseñado para comer del árbol de vida. Esa fue la intención original de Dios. Que nuestra alma, que nuestro espíritu, hermanos, continuamente y eternamente se alimentara del árbol de vida. Hoy hay personas, hermanos, que alimentan su alma de la televisión todos los días, viendo televisión
televisión, se duermen a las 11, 12, 1 de la mañana viendo la televisión, alimentando su alma de todas las injusticias, inmoralidades, desenfrenos que pasan en la televisión. Amén. Oh, qué bueno fuera que te desvelaras viendo una predicación, viendo un estudio bíblico. Pero no, mis hermanos, no fuimos diseñados para eso. Miren, el libro de Génesis contiene la revelación maravillosa de Dios en relación a la vida. En el libro de Génesis, la vida de Dios fue manifestada, expresada en la creación. Todo lo que hay en la creación contiene vida de Dios. Todo lo que Dios hizo en la tierra contiene vida de Dios. Y todo fue hecho para expresar a Dios. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, y lo puso en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios le dijo al hombre: podrás comer de todos los árboles. Ahí está en la pantalla. Podrás comer de todos los árboles. Amén. Excepto de uno. De un solo árbol, solamente en un solo árbol se le dio una prohibición. Fuera de ahí, la Biblia dice que Adán y Eva podían comer de todos los árboles. Ahora, cuando la Biblia dice de todos los árboles, obviamente que está hablando también en términos literales, porque efectivamente dice la Biblia que Dios hizo muchos árboles y que cada uno de esos árboles eran deliciosos a la vista, eran agradables a la vista. Entonces Adán, su alimentación, hablando literalmente, estaba basada en frutas, árboles de la naturaleza. Y es que aún los árboles de la naturaleza contienen vida vegetal. Y la vida vegetal, la vida natural, es buena para la vida humana aquí en la tierra. Amén. Pero aparte de los árboles que Dios había hecho, había dos árboles especiales. Esos árboles, dos árboles especiales, hermanos, uno se llamaba el árbol de vida y el otro se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, es muy importante entender estos dos árboles. Vamos a utilizar un rato agradable para entender, meditar y examinar qué significado tienen estos dos árboles y cuál es el impacto que producen estos dos árboles. Miren, en relación al destino de toda la humanidad, Dios colocó estos dos árboles a la disposición, al alcance de Adán y de Eva dentro del huerto. Estos dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, contienen y encierran maravillosas semillas de revelación. Y es prudente, sensato y sabio, hermanos, meditar el significado, el contenido de estos dos árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren que muchos cristianos simplemente tienen el Génesis como una historia, como un relato de la creación, y pocas veces sacamos tiempo en nuestras casas para estudiar el Génesis, para tratar de entender las verdades espirituales. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento dado de su vida cristiana, hermanos, se hayan puesto a estudiar, a pensar, a tratar de entender, a tratar de comprender, hermanos, la revelación de Dios que tienen estos dos árboles. ¿Alguna vez te has preguntado o has estudiado acerca de estos dos árboles?
Me refiero a los cristianos que tienen más de 5 años en el evangelio. ¿Alguna vez han sacado tiempo en sus casas para meditar, estudiar a fondo la revelación de Dios en estos 2 árboles? Yo pienso que no. Y así como están aquí, o la actitud que hemos tomado aquí, quizás también en otras congregaciones, pocas veces, hermanos, se nos enseña, se nos predica, amén, sobre el Génesis y las revelaciones tan profundas que tenemos aquí. Estos 2 árboles los vamos a estar analizando uno a uno debido a 2 motivos principales. O sea, hay 2 razones fundamentales por medio de las cuales todo cristiano debe de entender y conocer la revelación de Dios por medio de estos 2 árboles. Número 1, debido a estos 2 árboles, el destino de toda la humanidad quedó totalmente definido a partir de estos 2 árboles. A partir de esos 2 árboles, el destino de la humanidad fue totalmente definido. Algo sucedió en la historia del hombre cuando el hombre estuvo al frente de esos 2 árboles. Fue tan impactante, hermanos, la decisión que Adán tomó de comer el árbol del bien y del mal y hacer un lado y despreciar el árbol de la vida. Fue tan impactante, tan trascendental esa decisión que afectó por todas las generaciones al resto de sus descendientes. Hasta el día de hoy, hermanos, estamos pagando las consecuencias del error de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva, de haber seleccionado y haber hecho una decisión equivocada en comer del árbol del bien y del mal y, hermanos, menospreciar el árbol de la vida. Miren la condición en la que se encuentra el ser humano. La condición de la vida del hombre aquí en la tierra es una condición de maldad, es una condición de pecado, es una condición de sufrimiento, una condición de pobreza, una condición de miseria, una condición de dolor. Hermanos, miren, la tierra no produce. Amén. Hay malestar, dolor y sufrimiento sobre toda la raza humana. ¿Cuál fue el motivo o la razón para que el ser humano, para que nosotros los seres humanos ahora estuviéramos viviendo en esa condición? Además, mire, el hombre es tan frágil que todo lo que come le hace daño. Come y en lugar de que se ponga saludable, ¿qué le pasa al hombre? Come y se engorda. Amén. Y al final muere. ¿De dónde vino todo esto? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Dónde empezó el origen de la muerte? ¿Cuándo inició el dolor y el sufrimiento aún en los partos de las mujeres? ¿Cuándo empezó todo esto? Todo empezó allá en el huerto, en la decisión que tuvieron en los 2 árboles, el árbol de vida y el árbol del bien y del mal. Por comer ellos, los primeros humanos, por haber comido del árbol del bien y del mal, Adán y Eva, hermanos, es la razón por la cual hoy toda la humanidad, toda su descendencia, hermanos, estamos sometidos a un proceso de dolor, sufrimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Ahora, piense ahora todo lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida? Se hubieran mantenido comiendo del árbol de la vida y nunca hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo sería la condición de los seres humanos hoy en día? ¿Cómo sería? Felices, hermano. Felicidad. ¿Qué más? ¿Cómo sería?
Tendríamos una salud eterna. Tendríamos, hermanos, una juventud eterna. No habría muerte, no habría dolor, no habría guerras, no habría ni pleitos, ni peleas, ni para diversión, como mucha gente las agarra, como lo que pasó, creo que estuvieron pasando anoche. Amén. Ni para eso. El ser humano viviera eternamente feliz, eternamente saludable, eternamente joven. No, nuestros hijos no murieran, no iban a morir. Amén. Nadie iba a morir. La condición de la humanidad fuera diferente. La vida del hombre fuera diferente. El trabajo del hombre fuera diferente. Menos cansado, menos fatigado, con gozo, con alegría. El hombre estaría trabajando, comiendo, hermanos, sanamente del fruto de su trabajo. Las mujeres no tendrían dolor en sus preñeces, no tendrían sufrimiento, no habría dolor, no habría sufrimiento. Eso sucedería, o así estuviera, si nuestros padres hubieran sabido escoger y tomar una decisión sabia y correcta, hermanos, entre el planteamiento, la oportunidad que Dios le dio de escoger entre el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, ¿por qué te comento y te comparo la vida del hombre cuando comió del árbol de la ciencia y el árbol de la vida? Para que entendamos que el destino de toda la humanidad, hermanos, ¿dónde se definió? En el huerto, delante de esos dos árboles. En esos dos árboles estaba el destino, estaba de por medio, estaba en juego el destino de la humanidad. La decisión que tomó Adán y Eva de comer de ese árbol, hermano, lamentablemente le desgració la vida a todos sus descendientes. Hoy estamos todavía experimentando las consecuencias. Amén. Ahora bien, algunos dirán, bueno, pues eso ya lo comieron ellos allá. Quiero darles un segundo motivo por el cual tenemos que estudiar a fondo estos dos árboles. Motivo número 2. El propósito de Dios en estos dos árboles se ha venido repitiendo en cada ser humano durante toda la historia de la humanidad. Es decir, todos los seres humanos en las diferentes épocas de la historia ha estado sometido a decidir vivir por el árbol de la vida o vivir por el árbol de la ciencia del bien y del mal. La decisión que tuvo que tomar Adán y Eva, esa misma decisión, hermanos, se le presenta en la vida de todo ser humano. Hoy en día, el efecto, hoy en día, el propósito de Dios por medio de estos dos árboles está vigente. El dilema de estos dos árboles seguirá y permanecerá, hermanos, a todo ser humano que sea parte de la naturaleza de la tierra. En ti está la decisión de comer del árbol de vida o seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo quiero que medites en esta hora de la tarde. Delante de ti están puestos esos dos árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora medita, ¿de qué árbol estás comiendo? ¿Estás comiendo del árbol de vida? ¿Seguirás comiendo del árbol de vida? ¿Comerás del árbol de vida? ¿O seguirás comiendo del árbol del bien y del mal? ¿De qué árbol estás comiendo? Porque aunque físicamente esos árboles ya no están, pero su efecto, su contenido
Amén. Incluyendo el árbol de vida. Dios le dijo a Adán esto. Ahora, yo no sé si usted ha observado bien, pero en la Biblia no se encuentra ninguna prohibición para Adán y Eva, que comieran del árbol de la vida. ¿Hay alguna prohibición para ellos cuando estaban en el huerto? La Biblia da luz de alguna prohibición para ellos de que no comieran del árbol de la vida cuando estaban en el huerto. ¿Hay alguna restricción? No. Fíjese, Dios no le puso ninguna restricción a Adán para que comiera del árbol de la vida cuando estaba en el huerto. Al único árbol a quien sí le prohibió que comiera fue del árbol del bien, del mal. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Adán tuvo la oportunidad de comer del árbol de la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tuvo la oportunidad de comer del árbol de la vida? ¿Sí o no? Sí, porque Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así que dentro del permiso que tenía de comer todos los árboles, dentro de esa libertad que Dios le había dado que comiera de todos los árboles, estaba incluido comer del árbol. Ahora hay otra pregunta. ¿Comería Adán alguna vez del árbol de la vida? ¿Qué dicen ustedes? Cuando estaba en el huerto, ¿comería Adán alguna vez del árbol de vida? ¿Sí o no? ¿Estaba dentro de la libertad? ¿Estaba a su alcance? La Biblia dice que el árbol de la vida y del bien y del mal específicamente estaban dentro del huerto, plantados dentro del huerto. Amén. ¿Habrán comido alguna vez de este árbol? ¿Habrá comido Adán alguna vez del árbol de la vida, mis hermanos? En mi concepto muy personal mío, yo pienso y considero que ellos, cuando estaban en el huerto, sí comieron del árbol de vida. Es más, la vida de ellos dentro del huerto dependía sobre todo de ese árbol. Sobre todo de ese árbol dependía. Árbol de vida. Amén. Y donde Dios le dio la oportunidad a Adán para que comiera del árbol de la vida, entonces lo más lógico, lo más obvio, hermanos, es pensar de que cuando Adán estuvo dentro del huerto antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, sí comieron del árbol de vida. Su vida dependía de ellos. Acuérdense que cuando Dios le dijo: el día que tú comas del otro árbol, ciertamente vas a morir. Ahora miren, ¿por qué les digo que personalmente considero de que Adán, en su estado inocente, en su estado original, cuando estaba dentro del huerto, sí comió alguna vez del árbol de vida? Miren, Génesis 3:22. Génesis 3:22. Dijo Yahvé: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien. O sea, ya había comido aquí del árbol del bien y del mal. Ya había comido. Pero después dice Dios: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué está diciendo ahí? Que Adán estaba familiarizado con ese árbol. Adán ya estaba familiarizado con este árbol. Yo digo, lo tengo que sacar, porque si no, así como comió de este árbol, va a seguir comiendo del otro árbol. Y Dios lo sacó para que no volviera a comer nunca
redención, no iba a haber esperanza de salvación. Entonces la Biblia da a entender de que Adán sí comió, estaba familiarizado, donde Dios dice, no sea que alargue su mano, da a entender de que Adán comía de ese árbol. De hecho, sabía dónde estaba el árbol, sabía dónde estaba ubicado el árbol. Miren el versículo 24, pongo solamente el versículo 24. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. ¿Usted cree que Adán no sabía ese caminito? ¿Usted cree que Adán no sabía dónde estaba ese árbol? Si era el árbol que le estaba produciendo vida. Obviamente que estando en el huerto, Adán sí probó. Cuando la Biblia dice que Dios lo sacó para que no comiera del árbol, no está diciendo de que nunca lo hubiera comido. Le está diciendo de que lo sacó para que no lo volviera a comer. Y de esta manera, como ya habían comido del árbol del bien y del mal, entonces Adán no podía seguir comiendo del otro árbol, porque si Adán comía de este árbol de la vida, seguía comiendo del árbol de la vida, hermano, su condición de pecado iba a ser eternamente para siempre y no iba a tener efecto ni razón la redención, la salvación, la expiación que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Entonces, Dios, desde el principio, hermanos, su voluntad fue que el hombre comiera del árbol de la vida. Ahora yo quiero que miremos Génesis 2:17. Ahí tenemos la prohibición: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿El hombre fue diseñado para comer del árbol del bien y del mal? No, el hombre fue diseñado para comer del árbol de vida. La voluntad de Dios es que el hombre se mantuviera comiendo del árbol de vida. Dios nunca quiso, nunca deseó, nunca fue su intención, nunca estuvo dentro de su plan, nunca estuvo dentro, escucha lo que le voy a decir, nunca estuvo dentro del propósito de Dios que el ser humano comiera del árbol del bien y del mal. Nunca estuvo. Nunca fue parte de su plan original. No fue diseñado para que el hombre comiera del árbol de la vida, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue diseñado para que comiera del árbol de vida. Ahora, la pregunta es, si Dios no quería que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no los diseñó para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces, ¿por qué colocó ese árbol de la ciencia del bien y del mal dentro del huerto? Si no era su intención, si no era su voluntad que comiera de ese árbol de la ciencia, entonces ¿por qué Dios permitió que ese árbol creciera dentro del huerto? ¿Por qué lo puso al alcance de Adán y de Eva? ¿Con qué propósito? Piensen, por favor. A ver si obedecían. A ver si obedecían. Para ver si obedecían, dice el hermano. ¿Será que por descuido a Dios se le olvidó, por descuido no se dio cuenta que ese árbol nació ahí en el huerto y ya después le dio lástima quitarlo porque era creación de él? Porque si no estaba contemplado dentro de la voluntad de Dios que el hombre comiera, hermanos, del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ¿por qué Dios permitió que ese árbol estuviera ahí? La respuesta más o menos se las voy a dar de esta manera.
razón del diseño del hombre. Fíjense, fue a causa del diseño que tenemos nosotros, un diseño especial, un diseño superior a la vida de los animales. Los animales no tienen facultad para discernir. Los animales no tienen facultad, hermanos, para decidir, para razonar, para escoger, para determinar. No tienen libre albedrío. Los animales no fueron diseñados así. El ser humano fue diseñado, hermano, muy distinto. La vida del ser humano es una vida superior a la vida vegetal, a la vida acuática, a la vida animal. El ser humano fue diseñado a la imagen de Dios. La vida del ser humano es superior a la vida de todas las clases de vida que pueden existir en la tierra, hermanos. Y fue a causa del diseño del hombre que Dios tuvo que plantar ese árbol. ¿Para qué, hermanos? Para probar al ser humano en su voluntad, para probar al ser humano en su libre albedrío, para probar al ser humano en su capacidad de razonar, para probar el corazón del ser humano si iba a ser agradecido por todo lo que Dios le había dado y si iba a ser obediente al precepto que le había dicho: no comerás del árbol de la ciencia y del mal. Así que miren, estos dos árboles fueron instrumentos en las manos de Dios para probar el corazón de los hombres. Y con esos dos árboles Dios sigue probando el corazón de los hombres. En el huerto fueron árboles literales de la naturaleza. En el tiempo presente, esos dos árboles son aspectos espirituales, pero siguen vigentes todavía. Así como Adán y Eva fueron probados a través de estos dos árboles, así tu vida está siendo probada todos los días por medio de estos dos conceptos espirituales, hermanos, de estos dos árboles. Yo soy probado todos los días. Delante de mí, fíjese, delante de mí, hasta el día de mi muerte en esta tierra, delante de mí van a estar esos dos árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mi responsabilidad es decidir por qué árbol voy a seguir viviendo: por el árbol de vida o por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el día de tu muerte físicamente aquí en la tierra, esos dos árboles estarán siempre delante de ti. El concepto, hermanos, la intención de Dios en estos dos árboles te van a perseguir todos los días de tu vida. Y es ahí donde tú tienes que decidir: comer por el árbol de vida o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta es: ¿de qué árbol estamos comiendo? ¿De qué árbol estás comiendo ahora? El árbol de vida representa vivir por la vida de Dios. El árbol de vida representa la vida del cielo. El árbol de vida representa la vida espiritual en Cristo Jesús. Él es el árbol de vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa vivir por lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Vivir entre el bien y el mal. Amén. Eso representa el árbol de la ciencia. Vivir por la vida de la tierra. Limitarnos a vivir solamente para lo terrenal. Limitarnos a vivir solamente para lo temporal. Comer entonces del árbol del bien y del mal equivale a comer, hermanos, a vivir solamente para la tierra. A limitarnos a vivir entre lo bueno y lo malo. Dios probó a los primeros humanos, Adán y Eva, si vivirían por la vida de Dios, por la vida del cielo, o vivirían por lo bueno y
lamentablemente, ellos fallaron en la decisión. En lugar de escoger vivir eternamente por la vida de Dios, erraron en la decisión y adoptaron vivir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado para ellos? Ahí está. El día que tú decidas comer, el día que tú comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Si tú decides vivir entre lo bueno y lo malo, ciertamente morirás. Morirás. Pero el día que tú decidas comer por la vida de Dios, vivir por la vida de Dios, vivir por la vida del cielo, en ese día, hermanos, tu vida se convierte de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, de una vida normal a una vida trascendental. En este mismo sentido, Dios está probando a la humanidad hoy en día. Todo ser humano llega un momento en su vida en que es probado por Dios. Yo fui probado a los 17 años por primera vez, donde yo desde mi nacimiento hasta los 17 años yo viví entre lo bueno y lo malo. A los 17 años tuve que tomar una decisión: seguir viviendo entre lo bueno y lo malo o vivir por la vida de Dios. Todo ser humano va a llegar un tiempo en su vida en que va a ser probado por Dios. Dios le va a poner el árbol de vida y le va a hacer ver que está viviendo por el árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, todo ser humano aquí en la tierra, cuando viene, empieza a vivir y a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Porque por herencia lo traemos. El efecto del fruto que comió Adán y Eva se transmitió a todos sus descendientes. Desde que el hombre nace, ya viene con la inclinación de comer al árbol, comer del árbol del bien y del mal. Amén. Pero en algún momento dado de su vida, puede ser en su adolescencia, puede ser en su juventud, puede ser en la edad adulta, aún en la vejez, Dios le va a dar la oportunidad de escoger seguir comiendo pues, entre el bien y el mal, o comer del árbol de vida. Hay jóvenes que están siendo probados ahora mismo. De los jóvenes que están aquí, están siendo probados por Dios ahora mismo, en la etapa de su juventud. Dios te está haciendo ver que estás comiendo del bien y del mal, pero también te pone delante de ti el árbol de vida para que tú escojas. Yo te pregunto, jovencito, jovencita, ¿de qué árbol vas a comer? ¿Seguirás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿O tomarás la decisión definitiva de comer del árbol de vida? Si tú sigues comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, el resultado será muerte. Pero si tú dispones en tu corazón a comer a partir de ahora, para siempre, eternamente, todos los días de vida que Dios te dé aquí en la tierra, tú dispones en tu corazón a comer. Porque hay otro problema. El hombre quiere comer del árbol de vida, pero también quiere seguir comiendo del árbol del bien y del mal. Y Dios dijo: Adán, vas a comer del árbol del bien y del mal. Escogiste comer del árbol del bien y del mal, entonces no tienes parte conmigo. Aquí no hay mezcla. O comes completamente del árbol de vida, o comes del árbol del bien y del mal. O escoges la vida, o escoges la muerte. O te decides vivir por la vida del cielo, representada en el árbol de vida, o te decides comer por la vida de la tierra, la vida mundana, la vida del mundo, comiendo del bien y del mal.
La decisión, hermanos, o más bien el dilema de los dos árboles, todavía sigue persiguiendo a la humanidad hoy en día. Los problemas que tiene el hombre, los problemas que tienen las personas, es debido a la mala decisión de rechazar del árbol de vida y aferrarse al fruto, a comer del árbol del bien y del mal. Oro a Dios que en esta hora de la tarde el Espíritu Santo ilumine tu mente y decidas comer definitivamente del árbol de vida y dejes de andar coqueteando entre el árbol del bien y del mal y el árbol de vida. Amén. No se puede. El árbol de vida representa vivir por la vida de Dios, la vida del cielo, vivir por Cristo. Vivir por Cristo es vivir por la vida de Dios, es vivir por la vida del cielo. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la vida mundana. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? El mundo te ofrece dos cosas. Dos cosas ofrece el mundo. Todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer se dividen en dos: buenas y malas. El bien y el mal. Y la mayoría de las personas lamentablemente han tomado la decisión de vivir entre lo bueno y lo malo. Por eso cada rato se cuestiona: ¿será bueno o será malo? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? O los comentarios en la boca de una persona. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona dice: ¿qué tiene de malo? ¿Qué es lo que está dando a entender? Que está comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cuando el creyente dice, aún todavía el creyente dice: ¿pero qué tiene de malo? Estaban dando a entender que ese creyente está comiendo por un lado del árbol del bien y del mal, pero de vez en cuando agarra también del árbol de la vida y quiere comer. Quiere estar en el cielo, pero también se deleita en las cosas buenas de la tierra. Y hay cosas muy buenas en la tierra. Escucha lo que te voy a decir. Hay cosas muy buenas en la tierra. Hay cosas muy buenas en el mundo. Pero si no tienen vida de Dios, no sirven de nada. Es aquí el dilema donde tenemos que tener el discernimiento para darnos cuenta qué es lo que debemos de comer. ¿Para qué fuimos diseñados para comer? ¿Árbol de vida o el árbol del bien y del mal? Yo prefiero comer, hermanos, el árbol de la vida eternamente y nunca ser echado del paraíso eterno de Dios y vivir en el deleite, en la presencia de Dios, comiendo del árbol de vida, viviendo por el árbol de vida, viviendo por Cristo, viviendo por la vida del cielo. Le voy a dar un ejemplo de cómo muchos cristianos se inclinan mucho por las cosas buenas de la tierra. Y no tengo nada por el ejercicio. De hecho, a mí me dijeron que yo hiciera ejercicio. El Castro me recomendó: tienes que hacer abdominales. Y no es pecado el ejercicio. No es pecado. Y yo puedo pensar que el deporte tampoco es pecado. Son cosas buenas, hablando en el sentido moral de la tierra. Pero aunque son muy buenas como el ejercicio o el deporte, la pregunta es: ¿tiene vida de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Produce vida de Dios? En el deporte, en el ejercicio, ¿puedo yo obtener vida de Dios? Ahora, miren el concepto que Pablo tenía. No es mío, el concepto. 1 Timoteo 4:8. 1 Timoteo 4:8. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:8? Dice: porque el ejercicio corporal
Mire, aún el apóstol Pablo no dijo que era pecado. Amén. Tampoco yo me puedo atrever a decir que es pecado. No es pecado. Porque el ejercicio corporal para poco es. ¿En qué te ayuda en tu vida espiritual? ¿En qué te ayuda? Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que mire, ahí hay dos frutos. Está el fruto bueno del árbol, de la ciencia del bien y del mal, el ejercicio. El ejercicio es un fruto del bien y del mal, viene del árbol. El ejercicio, el deporte, las diversiones, todo lo demás que hay en la tierra. Deportes, diversiones, cines, todo lo demás. Todo eso viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el apóstol Pablo dice, hay muchas cosas buenas como esto, pero para nada aprovecha. Amén. Pero está la piedad, que la piedad es fruto del árbol de vida. Y la piedad sí aprovecha. La piedad es de utilidad. El fruto, la recompensa de la piedad es vida, no solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Entonces, en el caso del deporte o el ejercicio, pueden ser muy buenos, pero si no me produce vida de Dios, no tengo que ponerlo como prioridad número uno en mi vida. Ese es el problema de hoy, las personas y de muchos cristianos que dicen, pero ¿qué tiene nada de malo? Lo malo no es el deporte, lo malo no es el ejercicio, lo malo es la actitud, el comportamiento, la actitud que tú tomas a ese deporte, porque tú puedes quizá hacer ejercicio, pero que ponerlo en tercero o en un cuarto lugar, hermano, no dándole el lugar que merece la vida de Dios en tu vida, el lugar que merece Cristo en tu vida. La prioridad es Cristo. Amén. Es Cristo. Entonces el ejercicio no es pecado, no tiene nada de malo, es bueno, pero no produce vida de Dios. No produce vida de Dios. Entonces tengamos cuidado en discernir. Amén. ¿Qué es lo que produce vida? ¿Y qué es lo que no produce vida? Muy a menudo siempre cuestionamos, y a mí muchas veces me preguntan, pastor, ¿y esto es malo o es bueno? Y yo entiendo, porque no todos hemos llegado al desarrollo de discernir entre lo bueno y lo malo y la vida. No debemos de buscar distinción entre lo bueno y lo malo. Para el caso es lo mismo. Lo que debemos de distinguir es entre lo bueno y lo malo y la vida de Dios. Pero lamentablemente el ser humano se deja guiar por la vida entre lo bueno y lo malo, la vida terrenal, escogiendo lo bueno y lo malo, y no contempla la vida de Dios, solamente se limita a decir esto es bueno o es malo, y la vida de Dios no la toma en cuenta. Y lo bueno y lo malo, el resultado es lo mismo. Acuérdense, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué está diciendo? Que este árbol produce dos frutos. ¿Cuáles son los dos frutos? Un fruto bueno y un fruto malo. Si tú comes el fruto malo, ¿cuál es el resultado? Muerte. Muerte. Y si tú comes el fruto bueno, ¿cuál es el resultado? Muerte. Es lo mismo. Amén. Ese es el dilema de los seres humanos. Como ven lo malo, es malo, no lo hago, pero esto es bueno si lo hago. Y no se dan cuenta que están comiendo de lo mismo. Así que no te dejes guiar por lo bueno y por lo malo. Déjate guiar por la vida. Come vida. Practica la vida. Busca la vida. Todo lo que hagas, hasta en tus diversiones, hasta en tus
ciertamente morirás. Porque hay muchos cristianos que espiritualmente están muertos. Porque dejaron de guiar su vida por el árbol de vida que es Cristo. Y empezaron a guiarse entre lo bueno y lo malo, diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Y así van en la vida escogiendo entre lo bueno y lo malo. Lo malo lo van desechando y en su sabiduría creen que por hacer todas las cosas buenas ya tienen una salvación o una vida eterna asegurada. Pobrecitos en su ignorancia, si supieran que tanto en lo bueno y en lo malo podemos pecar. Hacer cosas buenas no es garantía de que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios? Cuando estoy comiendo del árbol de vida. Mientras Adán se hubiera mantenido comiendo del árbol de la vida, hubiera permanecido dentro de la voluntad de Dios. El día que Adán escogió comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, se apartó de la vida de Dios. Algo más que quiero comentar antes de terminar. Vivir por lo bueno y lo malo, escucha por favor, es vivir solo para la tierra. Hasta ahí nada más. La persona que vive entre lo bueno y lo malo solamente vive para la tierra, sin la vida de Dios. Vivir por lo bueno y por lo malo es vivir exclusivamente para morir y se acabó. Miren cómo vive la gente. Viven exclusivamente para morir. No viven para otra cosa. Yo sé que al lado de usted, sus vecinos, sus compañeros, quizá hay personas muy buenas. No toman, no son groseros, no son ladrones, no son sicarios, no son secuestradores. Hay personas que moralmente son muy buenas, pero lamentablemente están viviendo solamente para morir. Nada más para eso viven. No viven para buscar, preservar o trascender más allá de la muerte física. Comer del árbol de vida es aferrarnos a que nuestra vida trascienda más allá de la muerte. Es más, nunca morir. Entonces, hermanos, el dilema de los dos árboles del huerto está presente hasta el día de hoy. Vivir por la vida de Dios o vivir haciendo lo bueno y lo malo. La persona que vive entre lo bueno y lo malo, para la tierra existe. La persona que vive para lo bueno y para lo malo, en relación a la tierra existe, pero en relación a Dios está muerto. No es lo mismo existir que vivir. Amén. ¿Cuándo la persona empieza a vivir? Cuando come del árbol de vida. El día que Adán comió del árbol del bien y del mal, ellos inmediatamente murieron. La palabra se cumplió. Dios le dijo: el día que tú comas, vamos al texto anterior, el día que tú comas ciertamente morirás. Esa fue la sentencia, esa fue la advertencia. Ahora ustedes saben la historia. Adán y Eva comieron del huerto. ¿Y qué pasó? ¿Murieron o no murieron? Aquí voy a probar a ver hasta qué concepto tenemos de la palabra muerte. ¿Qué pasó? ¿Sí murieron o no murieron? Físicamente no. Físicamente no, pero espiritualmente sí murieron. La palabra se cumplió. Sí murieron. La palabra muerte significa separación. El médico dice: está muerto cuando clínicamente el espíritu y el alma abandonan el cuerpo y no hay señales vitales de vida. La persona está muerta. Cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, la persona se muere. La separación del alma y el espíritu es muerte. La separación eterna de Dios es muerte. Cuando Adán y Eva comieron, ellos fueron separados.
los echaron de la presencia de Dios, los sacaron del deleite, los sacaron del jardín de las delicias, los sacaron de ese lugar de bendición, hermanos, de fiesta, de convivencia, donde venía Dios a platicar con ellos. Entonces, hermanos, sí murieron. El día que tú te apartas de Cristo, menosprecies el árbol de la vida, dejes de comer del árbol de la vida y te vayas a vivir entre lo bueno y lo malo, en ese día espiritualmente tú. Miren que podemos comparar esto. La iglesia es el huerto. Es el huerto, es como un huerto, la iglesia. De hecho, la Biblia, el apóstol Pablo dice que somos la labranza de Dios, el huerto de Dios. Así lo dice. Ya en algunos mensajes atrás les hablé un poquito. Entonces, vamos a compararlo así. La iglesia es el huerto. Nosotros estamos, al igual que Adán, dentro del huerto. Aquí en el huerto tenemos la libertad de comer, ¿quién? El árbol de vida, Cristo. Cristo está en la iglesia. Cristo está en el huerto, estaba en el huerto, figurado en el árbol de vida. Mientras tú te mantengas en el huerto, comiendo de Cristo, mientras tú te mantengas en la iglesia, comiendo de Cristo, vivirás eternamente. Pero el día que tú digas, yo me voy a probar un poquito de lo bueno del mundo, me voy a probar un poquito, y empiezas a probar un poquito de lo bueno del mundo, y tú dices, pero no es malo porque no tomo, no es malo porque no fumo, no es malo porque no ando adulterando, no es malo porque no ando fornicando, y tú sigues comiendo de lo bueno del mundo. Puede ser irte a las fiestas con tus amigos, no tomas cerveza, pero te tomas una soda. Estás allí en la fiesta con tus amigos en el mundo, la gente bailando en su party, y tú eres cristiano, pero tú dices, no estoy haciendo nada malo, nada más los estoy acompañando y estoy tomando soda. ¿Ok? Y te vas al cine, dice, no tiene nada de malo, total, no voy a ver esto, no voy a ver pornografía, no tiene nada de malo. Y tú sigues comiendo de lo bueno del mundo, de lo bueno del mundo. Te invitan a jugar un domingo a un partido y tú dices, no tiene nada de malo, total, es un domingo que voy a faltar a la iglesia, y te vas allá y sigues comiendo de lo bueno del mundo. El problema es que el mundo, lo bueno es bueno, y lo bueno resulta sabroso, y lo bueno, hermano, se antoja volver a comerlo. El punto es que sin darte cuenta, empiezas a comer de lo bueno, 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 y el diablo te empieza a meter más, porque esa es la herramienta que el diablo usa para apartar a los hijos de Dios de su presencia. ¿Cuál fue el medio que el diablo utilizó para sacar a Adán y a Eva, hermanos, del huerto? Usó dos cosas, la serpiente, y la serpiente puede ser aquella persona que se deja usar por el diablo, y puede ser hasta un cristiano carnal que se deja usar por el diablo dentro de la iglesia para decirte, oye, pero si no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que tú vayas al cine, no tiene nada que dejes ir a la iglesia, no tiene nada de malo. El detalle es, miren que el diablo le hizo sentir tan bueno el fruto a Eva, pero tan bueno le hizo sentir ese fruto, que Eva no se quedó con las ganas de quedarse sola comiendo del fruto. ¿Qué fue lo que hizo? Compartió. Aquí sale otra enseñanza que yo no tenía contemplado. La serpiente, ¿quién es la serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Aquella persona que se deja usar por el diablo, que tú le haces caso. No tiene nada. Cada vez que alguien te diga, puede ser de la iglesia, puede ser del trabajo, y te diga, oye, pero si no tiene nada de malo, acuérdate, es la voz del diablo, es la serpiente. Esa persona es como una serpiente dejándose usar por Satanás, con la intención de meterte al mundo, de que comas del árbol del bien y del mal y te apartes del árbol del bien. Entonces, fíjense, la mayoría de los cristianos carnudos que andan allí en el mundo con apariencia de espiritualidad, hermanos, han llegado al extremo de acostumbrarse a comer tanto de lo bueno, tanto de lo bueno del
sin darse cuenta empiezan a alejarse de la vida de Dios, del árbol de la vida. Y el detalle es que primero entra lo bueno, y como llega el momento cuando lo bueno ya no te satisface, ¿qué hace el ser humano? Quiere emociones más fuertes, quiere sentir y vivir experiencias más intensas. Y ahí se va poco a poquito. Empieza de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno y de lo bueno, y termina completamente perdido en lo malo. A esas alturas ya no se congrega, ya no va a la iglesia, empezó por costumbre faltando un domingo a la iglesia, y después las costumbres se hacen leyes, y después muerto espiritualmente. Se murió. ¿Por qué? Porque empezó a comer cosas buenas que supuestamente no tenían nada de malo, y efectivamente quizás no tenían nada de malo, pero el detalle es que esas cosas buenas en ningún momento le produjeron vida de Dios. Todo lo que tú comas que no tenga vida de Dios te va a producir muerte. Amén. Yo vi un comentario ayer: no me causa risa ni diversión ni gracia ver que otro fulano le esté pegando a otro, lastimando. Yo no sé cómo hay cristianos que se emocionan en eso. A mí no me causa risa, ¿no? Ver risa o diversión, dos seres humanos, hermanos, golpeándose solamente por diversión y por entretenimiento, para causarle cierto placer a mentes vacías, ausentes de la vida de Dios. No entiendo. Me va a grabar. A ver si me va a grabar. ¿Cómo llevar eso? Pero muchos estuvieron ahí, y hasta en los comentarios de Facebook. Me entró un celo de Dios y puse un comentario. ¿Qué hubiera hecho Jesús si al Padre le hubiera placido en esta dispensación, en esta generación, Jesús hubiera venido a manifestarse en forma de hombre? Vino hace 2000 años. Pero imagínense que dentro de la economía de Dios, de la dispensación de Dios, el Padre hubiera decidido: te vas a encarnar, mi hijo se va a encarnar en el siglo XXI, en el año 2000, de los 2000 para adelante, para que vayas a hacer el acto de redención y vayas a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué estuviera haciendo Jesús en este tiempo? ¿Estaría viviendo entre lo bueno y lo malo? ¿O estaría viviendo por el árbol de vida que son las Escrituras? ¿Quién creen, hermanos, que estaría haciendo Jesús? ¿Se adaptaría a lo bueno y a lo malo del mundo? ¿O adaptaría su vida, su voluntad a la palabra de Dios? Yo pienso que no, hermano, porque Él dijo: no he venido para hacer mi voluntad. Y tu voluntad siempre va a decir bueno y malo, bueno y malo. Jesús dijo: no he venido para hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, mis hermanos, ya no sigas viviendo por lo bueno y lo malo. No te compliques la vida. Será bueno o sea malo, no lo hagas, ni bueno ni malo. Haz aquello que te produzca vida. Si te invitan a un lugar, medita: si yo voy a ese lugar, ¿me va a producir vida de Dios? Si te va a producir vida de Dios, adelante. Pero si no te va a producir vida de Dios, aunque muy bueno que parezca, que no te metas. No te metas. Amén. No lo hagas. Entonces yo quisiera que a partir de ahora en adelante nuestra mentalidad cambie, y en lugar de andarnos preguntando ¿será bueno o será malo?, mejor te preguntaras: ¿me produce vida de Dios? ¿Está Dios ahí? ¿Va a ser para la gloria de Dios? ¿Me va a traer salud? ¿Me va a traer paz de Dios? ¿Me va a ayudar a mi fe? Medita. Amén. Dios le dijo a Adán: no comas, no te metas, no vivas por así. Pero bueno y lo malo, porque vas a morir. Yo quiero terminar, hermano, con unas preguntas a la conciencia.
¿Comerás del árbol de la vida? ¿Comerás siempre de Cristo para vivir eternamente? ¿O seguirás comiendo del árbol del bien y del mal? ¿Guiarás tu vida por Cristo, porque es el árbol de vida? ¿O te seguirás guiando entre lo bueno y lo malo? A causa de guiarnos entre lo bueno y lo malo, ¿cuántos fracasos y dolores no han venido a nuestra vida? ¿Cuántas mujeres después se llevan un tremendo chazo? Ay, pero es que cuando era novio me trataba muy bien. Era tan bueno. Se casan, hermanos. Sacan las uñas. Es que lo bueno y lo malo vienen del mismo árbol. Bueno y malo vienen del mismo árbol. No te equivoques. Pero es que era tan buena. Y resultó recelosísima en el matrimonio. ¿Se dan cuenta, hermano, que por guiarnos entre lo bueno y lo malo fracasamos? Morimos, sufrimos, lloramos. Hasta para eso, cuando uno va a buscar pareja, cuando uno va a buscar una novia, un novio, que sea una persona que te produzca vida. Amén. Fíjense, padres, momentos cuando sus hijos anden con novios o con novias, y con la persona que ande le produzca vida, lo encauce en la vida, lo motiva en la vida, lo mete en la vida de Dios, lo empuje para seguir en la vida de Dios. Pero si va a buscar un novio, una novia que en vez de motivarlo, ayudarlo, empujarlo a que se meta más en la vida de Dios, a que camine en la vida de Dios, lo va a sacar para lo bueno y lo malo del mundo, te pensaría dos veces. Pensaría dos veces, hermanos, en aprobar una relación de esa naturaleza. ¿Quién de nosotros quiere que alguno de sus hijos se pierda? Si quieres que tu hijo se pierda, síguele dando permiso para que ande entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Pero si no quieres que se pierda, instrúyelo. Amén. Repréndelo. Aunque te diga, pero es que no tiene nada de malo. Si fue y no trajo vida de Dios y nada más fue a perder el tiempo, llámale la atención. Quizás no le puedes obligar, pero por lo menos a que concientice. Concientice. Al final de cuentas, yo no puedo obligar a nadie que viva por la vida de Dios. Yo lo que hago con este mensaje es para concientizarnos. La decisión es personal. La decisión es única y propia. Tú decides comer del árbol de vida, aferrarte y seguir comiendo del árbol de vida, o seguir comiendo como has venido comiendo desde tu niñez, comiendo del árbol del bien y del mal. Yo termino con este texto, Deuteronomio 30, 19. Mira lo que dice. 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Y esto es real. Porque un día estaremos delante del trono. Y usted no podrá decir, es que el pastor nunca me enseñó a discernir entre lo que era vida y entre lo que era bueno y malo. Dios es testigo de que hoy les estuve hablando de que no sigan comiendo, que no se sigan dejando guiar entre lo bueno y lo malo. A los cielos y esta tierra son testigos. Que he puesto delante la vida y la muerte. He puesto hoy, les he hablado, les he presentado el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien. La muerte, vida y muerte, la bendición y qué más, y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vas a escoger, hermano? ¿En qué árbol te vas a mantener comiendo? No comas del bien y del mal.
No guíes tu vida entre lo bueno y lo malo, vas a fracasar, te va a ir mal. Muy a menudo a veces la gente se lamenta, los cristianos se lamentan. Es que pensé que era bueno. Es que pensé que me iba a ir bien. No, pues cometiste pecado, no creas que te va a ir bien. Es que te casaste adelantada, fornicación o por engaño y creíste que te iba bien. No te va a ir bien. No. Hiciste algo ilícito y trataste de esconderlo y pensaste que nunca iba a salir a la luz. Las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. La luz es vida, las tinieblas es muerte. Quiero que te pongas de pie.